Muchos de los 2000 asesinados por la Inquisición antes de 1530, que releva Kamen, no Llorente, Kamen, murieron durante las sesiones brutales de tortura, y algunas de las modalidades eran tan poco amables como la garrucha, tras la cual se le quebraban las piernas y los brazos a los prisioneros hasta fallecer. O también morían por el desmembramiento del potro, o por desangrarse después de la introducción de la pera metálica en todos los orificios imaginables, mutilando sus cavidades. O por quemaduras múltiples por aplicarles carbón vivo a 300 grados de temperatura en distintas zonas de la piel, o por cortarlos en dos, como hacían los inquisidores, con las mujeres embarazadas cuando las acusaban de brujas preñadas por Satanás. Las cortaban con una sierra desde la vagina y hasta el vientre. Y con ellas no buscaban torturar para la confesión, sino acabar con su vida y con la del feto endemoniado. Solo algunos métodos del Sagrado Tribunal de Misericordia. ¡Qué payasada patética! Eres un farsante, Nicolás. Tú no te has leído a Henry Kamen en tu vida, y me lo has demostrado con esto que acabas de decir. La Inquisición utilizaba básicamente 3 métodos de tortura: la toca, el potro y la garrucha. Los demás que has citado son rotundamente falsos. Para colmo, pones fotografías de instrumentos que nunca fueron utilizados para torturar en ninguna parte del mundo, y que solo sirvieron a románticos y liberales para alimentar la idea del oscurantismo medieval. Ni siquiera estos instrumentos existían en la época de la que estás hablando. Por supuesto, todo eso de la embarazada y demás es sencillamente ciencia ficción. Cito a Kamen: la regla básica de la tortura es que el acusado no debe sufrir peligro para su vida o extremidad. Y con ellas no buscaban torturar para la confesión, sino acabar con su vida y con la del feto endemoniado. La tortura se usaba como último recurso y era aplicada en una minoría de casos. Respecto a las cifras de antes de 1530, en Valencia fueron bajas. Muchos de los 2000 asesinados por la Inquisición antes de 1530, que releva Kamen, murieron durante las sesiones brutales de tortura. Y la cifra de 2000 muertos no es de Kamen, sino de otro autor que asevera que murieron por la hoguera y no por las torturas. Pero es que además el propio Kamen dice de esa y otras cifras que hay poca duda de que son exageradas. Brigada, creo que también te falta estudiar un poquito de historia y de filosofía. ¿Y tú te haces llamar periodista, Nicolás? No me hagas reír. A ti la palabra periodista te queda grande como a casi todos tus compañeros de profesión, por desgracia. ¡Qué payasada patética! ¡Qué payasada patética! Sí, la tontería que acabas de decir, y que echa por tierra todo tu discurso supuestamente documentado, cuando ni siquiera te has leído al que casi es el único historiador al que citas en este vídeo. Y con esto, Nicolás, ya cavaste tu propia tumba. En el siguiente vídeo me dedicaré a contemplar cómo te vas a enterrar en ella tú solito. ¿No te parece que una mentira tan descarada sí que transgrede los principios éticos elementales de cualquier actividad informativa? No obstante, cualquiera que siga mi trabajo sabe bien que no se me caen los anillos a la hora de reconocer mis errores. No, la tortura era para arrancar confesiones. Si sabían que eras inocente, por supuesto que tardaban segundos en liberarte. Era el tribunal más garantista de su época. Otra miserable mentira. Como no te leíste el libro de Kamen, te lo vuelvo a citar otra vez. Si en el proceso de indagación se determinaba que las pruebas eran falsas y el prisionero era presumiblemente inocente, se le dejaba en libertad de inmediato. Tu querido Henry Kamen también cuenta miserables mentiras, Nicolás. Por cierto, en esa parte de las torturas has omitido convenientemente cuando tu amigo dice que la Inquisición torturaba siempre y yo demostré que solo se hacía en un pequeño porcentaje de los casos. El mero hecho de que la mayoría de los arrestados no fueran condenados y muy pocos torturados debería haberte dado ya una pista. Recordemos, por ejemplo, la leyenda del niño crucificado, la peor fake news jamás perpetrada, obra de tus queridos inquisidores.
Sin embargo, prefieres agarrarte a un caso anecdótico que ni siquiera has explicado correctamente, del que existe desacuerdo entre los historiadores porque nunca llegó a esclarecerse del todo y del que no era ni mucho menos la peor fake news de la historia, teniendo en cuenta que esas acusaciones de sacrificios de niños eran relativamente comunes en la Edad Media. Y antes de despedirnos del Sagrado Tribunal de Misericordia, repasemos unas últimas pinceladas sobre su funcionamiento junto al gran Escotado. La lógica jurídica de la Inquisición, ausencia del acusado, se basa sobre un sistema que no conoce la confesión como medio probatorio. Escotado ahí no está hablando de la Inquisición, sino de los procedimientos judiciales de Europa previos a decretarse la epidemia de brujas. De hecho, el mismo Escotado te dice justo después que ese procedimiento no era adecuado para tratar una plaga como la de las brujas, y que por ello cambiaron a un sistema con confesión y donde el acusado pudiera estar presente, lo cual supuso un avance respecto al antiguo sistema. Y no solo eso, sino que Escotado mismo dice que fueron los juristas del Santo Oficio quienes propusieron introducir la confesión de culpabilidad. Ninguna duda de que a ti la naturaleza no te concedió el don de la lectura. Si Escotado levantara la cabeza y te viera tergiversarle así, menos mal que no vivió lo suficiente para verte caer tan bajo. La Inquisición tenía un procedimiento en el que el acusado no solo estaba presente, sino que tenía un abogado defensor. Era una justicia basada en la ausencia del acusado, que se pretendía suplir con la presencia de datos documentales y testificales sobre su conducta, escrupulosamente jerarquizados. Uno de los vehículos para instaurar el terror eran los niños, testigos predilectos de los tribunales. En Pamplona, 2 niñas de 9 y 11 años respectivamente lograron hacer una presa de 150 brujas en 1527, recorriendo los pueblos con el inquisidor Fray Prudencio de Sandoval y 4 pelotones de soldados. El proceso contra las brujas de Severio, de 1555 a 1558, tuvo por principal acusadora a Catalina de Guesala, que al hacer la primera declaración contaba con tiernos 8 años. Aparte de que fueron las niñas las que tomaron la iniciativa, no he encontrado evidencia alguna de que esas 150 brujas fueran ejecutadas. Sería escandaloso que del total de brujas ejecutadas de España, que son unas 300, la mitad correspondieran solo a ese caso. Tal como son llevadas a la hoguera muchas mujeres en estado de preñez, las comadres de ciertos pueblos toman la iniciativa de meter en cepos, colgar de puentes o atormentar hasta la muerte a otras embarazadas. ¿Qué tenías que decir de las turbas, Brigada del Fraude? Pues no tengo nada que decir que sea peor que eso que tú has dicho. En tu misma cita dices que fue el pueblo el que atentaba contra esas embarazadas y no la Inquisición, la cual no las ejecutaba ni torturaba, Nicolás del Fraude. Por cierto, para aquellos que puedan pensar que yo soy el que falsifica las citas, os cuento que los libros que estoy utilizando están todos en Google al alcance de cualquiera de forma gratuita. Si queréis averiguar, por ejemplo, dónde está esta cita de Escotado, introducid su nombre en Google Libros, seguido de algunas palabras de la cita que puedan ser las menos comunes. Et voilà, ahí está, fácil y rápido. Pero puestos a hablar de leyendas, podríamos hablar de tu frase favorita, leyenda negra, con la que defines cualquier cosa que te ponga en evidencia. Con la que defino a cualquier charlatán a quien dejo en evidencia, como tú, Nicolás. Me imagino que sabes quién acuñó esta frase, la condesa Pardo Bazán. Sabes que a diferencia tuya, Pardo apenas le dedica unas líneas en su célebre conferencia La España de ayer y de hoy. Sabes que es apenas una pequeña parte de un texto que ante todo es una crítica contra la leyenda rosa o la leyenda dorada que tú promueves y de la que Pardo Bazán se arrepiente de haber formado parte. ¿Fue acaso la creadora del término leyenda negra una negro legendaria para ti? Vamos, hombre, no caigas en el absurdo. Pues tan arrepentida no debió estar Pardo Bazán cuando escribió que la leyenda negra divulgada por esa asquerosa prensa amarilla, mancha e ignominia de la civilización de los Estados Unidos, es 1000 veces más embustera que la leyenda dorada. Como ves, Nicolás, no eres el primer amarillista que miente sobre España. Además, ella no crea en sí el término leyenda negra, sino que lo traduce del francés y lo aplica a España. Y quien verdaderamente lo populariza es Julián Juderías cuando escribe el primer libro titulado La leyenda negra.
En cualquier caso, el término leyenda negra se usa en la academia y está plenamente aceptado incluso por historiadores nada sospechosos de hispanófilos para desmentir falacias descaradas como las que tú mismo has contado en tus vídeos. Quien creara el término no tiene importancia. La palabra impresionista, como tantas otras referentes a movimientos artísticos, fue creada como una burla por parte de la crítica y ahora los expertos se la toman muy en serio. ¿Entonces el impresionismo es malo porque el que creó la palabra impresionista lo hizo contra este movimiento? Vamos, hombre, no caigas en el absurdo. Ya que te gustan las invasiones, las conquistas y relativizar sus crímenes, desde esa óptica, la de los árabes a la península ibérica fue tanto más constructiva que la de los españoles a América. Allí existió mayor libertad en todos los términos que en todo ese inmenso leprosario de indigencia y maldad pura que era la Europa cristiana. Y no por cristiana, necesariamente, sino por totalitaria. Judíos, cristianos y musulmanes profesaban su fe en paz. Lo primero de todo es que hablar de Al-Ándalus como una entidad musulmana es muy discutible, en tanto en cuanto fue la mayor parte del tiempo de mayoría cristiana. Lo segundo es que allí la tolerancia brillaba por su ausencia, y no pudo haber más intolerancia desde el comienzo porque una minoría de musulmanes no podía permitirse ese lujo. Por ello, fueron reduciendo a los cristianos a lo largo de los siglos, sometiéndolos a más impuestos, multas mayores, imposibilidad de ascenso social, a los que osaban no convertirse. Por ello, gradualmente fue creciendo el Islam. Hubo rebeliones contra esta represión que se saldaron con penas de muerte y crucifixión de cristianos, además de la decapitación de San Eulogio de Córdoba. Uno de los historiadores más beligerantes contra la leyenda rosa de Al-Ándalus es Sánchez Saus. En una entrevista añade: con la llegada de los almorávides, primero en 1086 y de los almohades después, en el 1145, comenzó un periodo que ya no era de presión, sino de marginación y aniquilación. Comenzaron a ser frecuentes las deportaciones al norte de África, la persecución y destrucción de iglesias y las matanzas, además de una emigración masiva de todos los que podían hacia el norte, hacia los reinos cristianos. Así es como termina la heredera de la cristiandad española, de forma que hacia el 1150 se le pierde el rastro. Puede decirse que a partir de esta época no hay ya comunidades cristianas en Al-Ándalus. Podía haber pequeños grupos aislados y en situación precaria, pero la estructura eclesiástica había sido eliminada por completo. Y a ello hay que añadir las incursiones musulmanas a los reinos cristianos para darse a la cacería incluso de miles de mujeres y niños a los que convertían en esclavos. Y claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando los cristianos responden con igual virulencia expulsando a los moriscos. No se puede negar que hay un componente de revanchismo. Es curioso cómo Nicolás intenta combatir la leyenda rosa española, pero no tiene ningún reparo en tragarse enterita la leyenda rosa de Al-Ándalus y su más que falsa convivencia tolerante y pacífica. Aún así, es parte de nuestra historia. Los musulmanes dejaron tesoros como la Alhambra. En España celebramos fiestas de moros y cristianos porque también forma parte de nuestros orígenes y no somos tan historiófobos como en Hispanoamérica. Y eso que nosotros no hablamos árabe ni somos musulmanes cuando Hispanoamérica sí habla español y es cristiana. Que un imperio que reciben por accidente en la siguiente situación: una crisis económica feroz por la expulsión de los moros y judíos por parte de los reyes católicos, que ahí tienen de piadosa nada. Santa Isabel, lo menos de piadosa, nada de piadosa con los moros y judíos inocentes. La católica. Y no mataron a nadie, fueron expulsados. Pero ¿en qué cabeza cabe que se va a desatar una crisis económica por expulsar a unas cuantas decenas de miles de personas? ¿Tan ignorantes sois en economía? En primer lugar, brigada del trauma, en ningún momento dije que existiera el imperio. Estaba describiendo precisamente las circunstancias en las cuales nació. Que un imperio que reciben por accidente en la siguiente situación. En segundo lugar, te diré en qué cabeza cabe que la expulsión criminal de moros y judíos generó una crisis económica en la cabeza de todos y cada uno de los académicos serios que investigaron este tema. Cito a Kamen: incluso en las zonas donde los moriscos habían sido una amplia minoría, como Valencia y Aragón, la consecuencia fue una catástrofe económica inmediata. Pero aún en los lugares en los que había un número reducido de moriscos, el hecho de que entre estos hubiera una mayoría de población activa, sin caballeros, sin clero
ni soldados, significaba que su ausencia podría llevar a la dislocación económica. Los ingresos por impuestos bajaron y el rendimiento agrícola disminuyó drásticamente. Así que el que no tiene ni puñetera idea de economía eres tú, Brigada del Fraude. Esa cita, Nicolás del Trauma, no hace referencia a la época de los Reyes Católicos, sino a más de un siglo después, con la expulsión de moriscos del siglo XVII. Ni los Reyes Católicos hicieron una expulsión formal de moriscos, ni has hablado nada de los judíos, ya que fueron expulsados unas cuantas decenas de miles, que obviamente no iban a causar una crisis económica en toda la península, como sí pudo haberla causado en ciertas partes la expulsión de más de 270.000 moriscos en el siglo XVII, un siglo después de los Reyes Católicos. Por lo tanto, el que no tiene ni puñetera idea de cómo leer un libro eres tú, Nicolás del Fraude. Yo acepto la historia tal cual es y la cuento tal cual es, no como tú que la tergiversas de manera sistemática. Pero que un esclavo pudiera conseguir su libertad y terminar estudiando medicina en una universidad, sobre todo en La Habana o en Santo Domingo, donde eran abundantes los negros y los mulatos, como Tomás Rodríguez Sosa, pues es la antítesis de una racista sociedad de castas. En las universidades españolas estudiaron negros por lo menos desde el siglo XVII, mientras que en Angloamérica el primer estudiante negro es del siglo XIX. Amigo mío, aquí una señorita del canal Latin American Capital destroza tu obra magna. ¿En serio, Nicolás? Literalmente te estoy poniendo en ese fragmento no solo retratos originales de los caciques de Esmeraldas, sino que te estoy poniendo párrafos de una investigación histórica. Y tú pretendes responder a eso con un vídeo que has encontrado en YouTube de alguien que no conoces, que casi no usa fuentes, y una de ellas es Wikipedia. Y además de eso me difama diciendo que soy un defensor de la esclavitud. Me vas a responder a mis pruebas con un rumor que has encontrado en YouTube. Más periodismo, sí señor. Bueno, ya que muchos lo habíais pedido, voy a aprovechar la ocasión para destrozar este vídeo difamador. La manipulación de canales de YouTube como Brigada Antifraude, que supuestamente intentan hablar de temas históricos pero lo hacen desde una obvia manipulación, no parece tener límites. En unos videos más recientes llegaron a afirmar que en el Imperio Español, los esclavos africanos tenían derechos especiales en comparación a la esclavitud practicada en territorios de otros imperios. ¿Fue su fuente para esa afirmación algún decreto de la época que otorgara derechos a todos los esclavos en territorio español? Pues no, su única fuente para creer eso fue la breve mención que hicieron de un caso en el que una joven esclava fue beneficiada en una demanda, pero lo que hacen es usar una excepción y no la regla española, o mejor dicho, los decretos del Imperio Español eran tremendamente crueles con los esclavos, como ha sido resumido en múltiples ocasiones por historiadores como Antonio Fortune, pero Brigada Antifraude recurre a la manipulación, como ya lo han hecho en varios de sus videos y, desde la óptica nacionalista y conservadora, pretenden vendernos la leyenda rosa de España donde nos quieren hacer creer que hasta la esclavitud fue humanista. Son casos individuales, no generales, la excepción, no la regla. Si hubieras leído el texto original de ese caso del que hablo, también disponible en Google, antes de criticarme, sabrías de lo que hablo. Alexander von Humboldt, un ilustrado prusiano nada sospechoso de hispanófilo, dice que los esclavos en todas las posesiones españolas están algo más protegidos por las leyes que los negros que habitan en las colonias de otras naciones europeas. Dice leyes, no excepciones. Estas leyes se interpretan siempre en favor de la libertad, y el gobierno desea ver que aumente el número de libertos. No se puede negar la libertad a un negro que pueda pagar por ella. Al esclavo que haya sido maltratado con crueldad, le da la ley por este hecho su libertad, si es que el juez hace justicia al oprimido. Humboldt presupone sin pruebas que estas leyes se obviarán muchas veces, pero él confiesa haber presenciado cómo un alcalde dio libertad a dos negras a las que su ama las había llenado de heridas con tijeras, alfileres y cortaplumas. Y aunque en este caso está hablando de los códigos negros borbónicos, ya había normativa sobre el buen tratamiento de los esclavos desde el siglo XVI. Los códigos negros del siglo XVIII llegaron incluso a igualar la pena por injuriar a un esclavo severamente con la de cualquier persona libre, y hasta había un capítulo dedicado íntegramente a diversiones en las que se especificaba que el esclavo no tenía que trabajar después de oír misa y tenía que tener un limitado régimen de distensión. ¿Fue su fuente para esa afirmación algún decreto de la época que otorgara derechos a todos los esclavos en territorio español?
Pues no, pero Brigada Antifraude recurre a la manipulación. Preguntado el conde de Monterrey, ¿por qué no entra en vigor la segunda ordenanza que prohíbe que sean maestros, mulatos, mestizos? Porque si la aplicásemos, esta ciudad y todas las del reino se quedarían sin maestros. No solamente existían maestros de color, sino que también los esclavos aprendían a leer. Es decir, era frecuente que los esclavos supieran leer y escribir. En el virreinato no había declaraciones generales de derechos a los esclavos hasta 1826, cuando España por fin prohibió el maltrato extremo contra sus esclavos. ¿Por qué esa fue la estrategia que adoptó para seguir siendo esclavista? Al ver que el resto de imperios en América ya estaban prohibiendo la esclavitud africana desde la Revolución de 1795 en Haití. En el virreinato no había declaraciones generales de derechos a los esclavos hasta 1826. Y por si no queda del todo claro, en Cuba, Humboldt da la cifra de 90.000 personas de color que eran libres frente a 108.000 que eran esclavos, mientras que la proporción de esclavos en Haití o Jamaica eran la mayor parte de sus habitantes. Ya le advertía a este youtuber en los comentarios que esas leyes estaban recogidas en los códigos negros, y pese a que evidencié que mentía, tiene la poca ética y moral de no retirar el vídeo. No me extraña que te guste tanto este youtuber, Nicolás. Sois tal para cual. ¿Intentaste aprobar algún examen de tu Universidad de Ciencias de la Información con esta chapuza, Brigada? Mientras otros imperios ya habían abolido la esclavitud, España seguía manteniéndola y eso le costó caro, ya que la abolición de la esclavitud empezó a ser vinculada con la independencia, y por ende se empezó a pedir también la independencia, cuando las fuerzas independentistas empezaron a incluir a la abolición como una de sus causas. No te lo crees ni tú. Precisamente algunos países incluso incrementaron la esclavitud después de las independencias, y Paraguay llegó a tener una esclavatura del Estado. Si hubieras puesto también el mapa de las fechas de abolición de la esclavitud, te habrías dado cuenta de que hubo repúblicas que tardaron hasta más de 20 años en prohibir la esclavitud. Más bien muchos esclavos lucharon del lado de España, porque en el otro bando estaban los criollos esclavistas. Es el caso de los negros del Patía en Colombia, que lucharon en contra de los independentistas como Bolívar, quien procedía de una familia de hacendados esclavistas. No obstante, hubo negros en ambos lados. En el libro Los negros y marrones en tierra firme y su lucha por la libertad, de 1971, el historiador Armando Fortune nos resume cómo de horrible era la vida de los esclavos mediante escritos de la época, documentos y cédulas reales que hacían prohibiciones como el salir de noche, tener un caballo propio o beber, el tener relaciones interraciales con personas de ascendencia indígena, y obviamente, dictaban la prohibición del escape bajo castigos físicos y mutilaciones, que iban desde 100 latigazos hasta la castración en caso de hombres, bajo decreto real con pena de castración en caso de hombres y mutilación de una mano en caso de mujeres. En ese libro lo que hay es una real cédula de Carlos V prohibiendo que se corten los genitales a los negros, y otra cédula dando carta blanca para controlar las rebeliones de los esclavos con legislaciones locales en Panamá. También dijo que esta última cédula tuvo como consecuencia que las autoridades locales legalizaran la mutilación del esclavo que saliera sin su amo por la noche, pero solo en caso de reincidencia, aunque no cita la fuente, como tampoco la cita al afirmar que Felipe III prohibió las relaciones entre negros e indios. Otras fuentes señalan que Felipe III lo que quería era que no se llenaran las comunidades indígenas de gente ociosa y vagabunda que fueran negros o mulatos. Curiosamente, Felipe III usa exactamente la misma frase para referirse a limpiar la corte de gente ociosa y vagabunda. Y muy bueno no será ese historiador cuando no sabe que Felipe II todavía no era rey en 1542. Las penas eran duras, por supuesto para los esclavos, pero en general para el que no obedecía la ley, y mucho más para los rebeldes, que se lo digan a Gonzalo Pizarro al que le mutilaron la cabeza. Pero la cuestión es, ¿cuándo negué yo que los esclavos tenían malas condiciones de vida? Lo que dije es que no eran tan malas como la gente cree, nada más. Al igual que la Inquisición, yo no la defiendo, la explico. Y me parece que la población afrodescendiente tiene derecho a saber que la historia de sus antepasados no se resume solo a estar en una plantación recibiendo latigazos, sino que hubo mercaderes, maestros, conquistadores y terratenientes negros o mulatos. Parece ser que soy un demonio esclavista y nacionalista por querer explicar esto. Me dirás, ¿y por qué prohibían las relaciones entre personas indígenas y africanas?
Simple, ¿por qué estaba castigoso esclavizar a los indígenas pero no a los africanos, ya que estos no eran considerados ciudadanos? Y fue así como los ambos de Esmeraldas, al haber llegado primero que los españoles a Ecuador y haberse mezclado con los indígenas, sí podían evitar ser esclavizados, a lo que para evitar más de estos casos se prohibieron las relaciones entre indígenas y africanos. Los negros de Esmeraldas eran náufragos de un barco de esclavos. Liderados por Alonso de Illescas, escaparon y mataron a muchos indígenas, suplantaron su poder y se casaron con las hijas de otros caciques indígenas. Luego, los españoles cedieron en reconocer sus cacicazgos para adherirlos al Imperio Español, y enviaron este retrato al rey de España para presentarse ante él. Pero la idea predominante en canales nacionalistas como Brigada Antifraude es: los conquistadores y el virreinato fueron bondadosos, angelicales. Se unieron con los indígenas para terminar de poblar la tierra. No practicaban la esclavitud ni la explotación y evangelizaron con estampitas de santos y practicando el amor al prójimo. Desde la conquista se habían hecho prisioneros de guerra que habían terminado esclavizados legalmente, conforme a la costumbre extendida en la época en muchos lugares del mundo. Se abusó mucho de esta situación al punto de que hasta Hernán Cortés, que tenía esclavos, presentó una queja porque se estaban esclavizando demasiados indios. A veces se producían guerras localizadas solo para tener el pretexto de esclavizar a los prisioneros. Tanto hombres como mujeres y hasta niños fueron vendidos. También los esclavos negros tenían presencia desde el siglo XVI a petición de los virreyes para aliviar el trabajo de los indígenas que experimentaban una altísima mortandad en las minas. La leyenda rosa o la leyenda dorada que tú promueves. Lo que hace Brigada Antifraude es la misma estrategia que usaron los políticos del sur de los Estados Unidos. Justo antes de la Guerra Civil estadounidense, la estrategia de retratar a la esclavitud como un bien positivo. En lugar de verla como un crimen contra la humanidad, se le retrataba a lo mucho como un mal necesario. Lo que haces tú es mentir como un bellaco. Lo que hacen canales como Latin American Estiércol es tratar de rascar visitas difamando y mintiendo para llamar la atención, ya que no tienen más recurso que crecer que ese. Da gracias a que me negué a debatir contigo, porque eres un difamador. De lo contrario, habrías hecho el ridículo de tu vida. En cuanto al filósofo Subirats, creo que no hay mucho que decir más que es un señor que no tiene ni idea de lo que habla y mete la pata en cada frase que dice. Detenerme en cada uno de sus delirios aumentaría demasiado la duración de este vídeo. Además, Nicolás remata la faena añadiendo a sus citas otro grabado propagandístico falso de Théodore de Brie. Te advertí sobre él y no me hiciste caso. Ahora has mostrado un grabado surrealista de un español vendiendo carne humana a los indígenas en una tienda callejera. Sería divertido ver cómo intentas demostrar que algo así ocurrió, aunque también hay que decir que no hay nada más capitalista y anarquista que un emprendedor abriendo en América la primera charcutería humana del continente. Bon appétit. Fragmento del profesor argentino Sergio Fontana, en respuesta a nuestro compatriota, el exégeta del Imperio Español Marcelo Guyot. Para discutir la supuesta superioridad española, basta recordar que en Europa miles de mujeres y hombres acusados de brujería fueron quemados vivos por la Inquisición, por España y por otros estados europeos. Respecto a ese artículo que lees, respondiendo a Marcelo Guyot, yo no defiendo sus tesis en este caso, ni me toca a mí defenderlas, pero cabe señalar que nuevamente te basas en una fuente errada. Para empezar, Guyot no defiende ninguna superioridad europea, defiende en todo caso la Europa católica, y concretamente a España. A los protestantes, que eran los que más quemaban brujas, no los defiende. En España no se quemaron más de 300 brujas, y la mayoría de ellas no las quemó la Inquisición, sino que fue esta la que prohibió quemarlas. Porque con la caída de Tenochtitlán sucede algo nuevo. No solo se troca el sacrificio ritual indígena por la Inquisición. La Inquisición tenía prohibido juzgar indígenas. Los condenados a muerte fueron menos de 43 en 3 siglos en México. Ni uno solo de ellos era indígena. Sino que se inicia la era del saqueo de América. Ese saqueo colonial implicó un nivel de explotación de los indios que no existía entre aztecas e incas. Un buen ejemplo de esto son las diferencias entre la mita de los incas y la mita de los españoles. Ese saqueo colonial nos trajo el subdesarrollo y nos robó parte de nuestra identidad cultural. Sí, la era en la que América se pone al día después de siglos de retraso respecto a Eurasia, como saber que la Tierra es un planeta esférico con varios continentes,
conocer que existen barcos que dan la vuelta al mundo, que existen animales de carga que aliviaron las espaldas de los indígenas, que sus lenguas tienen una gramática y un sinfín de progresos tecnológicos y científicos, sin obviar, por supuesto, la parte dolorosa de esta historia y que son los trabajos forzados. Sí. El barón de Montesquieu fue el primer gran teórico moderno contra la esclavitud. Basta con leerse entero el libro 15 del Espíritu de las Leyes, que sospecho con buenas razones que tampoco lo hiciste. Allí dice que la esclavitud es mala para el amo y mala para el esclavo. Con las malas leyes se volvió a los hombres perezosos. Por ser los hombres perezosos, se los redujo a la esclavitud. Y ya que tanto te gusta la academia, deberías saber que su aporte a la filosofía abolicionista no está sujeto a discusión en la mayoría de los círculos académicos. Pues todas las interpretaciones que encontré dentro y fuera de la academia señalaban que Montesquieu defendió la esclavitud negra, y fue ello lo que me animó a hacer tal afirmación. Y sí, ya conocía los textos de Montesquieu contra la esclavitud, pero parece ser que no pensaba en los negros cuando hablaba de ello. Existen incluso dudas de si Montesquieu invirtió en el tráfico de esclavos, aunque los distintos autores no se ponen de acuerdo. Algunos han escrito en los comentarios que Montesquieu habla de una situación hipotética al comenzar su texto diciendo: «Si yo tuviera que defender el derecho que nos asiste para hacer esclavos a los negros». La pregunta es, ¿por qué Montesquieu habla como si tuviera que defender la esclavitud? ¿Cuál es ese derecho que nos asiste para esclavizar? Desde luego no es ni mucho menos un gran ejemplo contra la esclavitud, ni inventó nada nuevo. Que tampoco discuten que fueron los liberales radicales como Thomas Paine, como Henry David Thoreau, como William Lloyd Garrison o como Lysander Spooner sus más intensos exponentes. Los primeros de la era moderna en luchar contra la esclavitud, mucho más efusivamente que tus tardíos liberales, fueron españoles desde Montesinos en el siglo XVI hasta otros más desconocidos como Fray Francisco José de la Jaca, quien luchó activamente por el abolicionismo, mientras que Montesquieu y Voltaire se rascaban la barriga escribiendo no sé qué de una nariz negra y aplastada, o mientras Locke participaba del comercio de esos esclavos. Tus queridos Paine y Spooner llegan con bastante retraso a esta lucha. El liberalismo nuevamente creyéndose que inventó la pólvora, y es por eso que se inventan el oscurantismo para creerse ellos la luz. Diciendo que la compra de esclavos era un negocio que demuestra, cito textualmente, nuestra superioridad, lo que nos da una maestría para tenerlos. Toda una fuerza de la naturaleza este Voltaire, qué duda cabe. Ninguna duda de que a ti la naturaleza no te concedió el don de la lectura. Una de tus citas corresponde al ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, de 1756. 3 años después, Voltaire publicó esta hermosa novela, Cándido, donde el protagonista se horroriza al saber a qué precio comemos azúcar en Europa. Esa novela fue escrita en 1759. Y ni siquiera admitió haberla escrito. La cita de Voltaire, burlándose de los negros, planteando la posibilidad de que fueran los monos los que descendían de ellos y de que tenían poca o ninguna inteligencia, es de 1769, 10 años después. Corresponde a su novela epistolar Las cartas de Amabet. Así era tu Voltaire. En una novela retrata a un personaje compasivo con el negro y en otra a uno despiadado. Y a eso hay que añadirle que está por demostrar si Voltaire invirtió en negocios relacionados con la trata de esclavos. Acéptalo, Nicolás. Los ilustrados fueron los que inventaron y fomentaron el racismo científico que posteriormente también sirvió para justificar la esclavitud, y que ha sido también la base de las peores ideologías de los siglos venideros. Voltaire no inventa nada nuevo en cuanto a la visión contra la esclavitud que pudo tener tardíamente y por tanto tus halagos hacia él son totalmente inmerecidos. Todas las demás citas tuyas en contra de la esclavitud que leíste no hacían referencia a los negros, lo mismo que las de Montesquieu. Me gustaría que tuvieras con el Imperio Español al menos un 10% de la generosidad que tienes con estos dos autores, además de con Locke. Otra de tus citas, Brigada, es probablemente falsa, al menos según Catalina Reinhardt, en su libro Reclamos a la memoria, más allá de la esclavitud y la emancipación en el Caribe francés. La carta de Voltaire a la que aludes sería una falsificación, cito, ya que ninguna fuente satisfactoria da fe de su existencia. ¿Cuál de mis citas, Nicolás? Yo no cité esa carta, cuyo contenido además no revela tu fuente.
Mis citas son todas del ensayo de las costumbres y el espíritu de las naciones, más una de la ya citada novela Las cartas de Amavet. Menos mal que tú sí que tenías el don de la lectura. Defiendes que esos filósofos hicieron una gran defensa de la abolición de la esclavitud cuando tu misma fuente habla de que su posición al respecto era ambigua. Puesto que lo que tú quieres hacer como buen hispanista es derribar las estatuas de los ilustrados franceses. Ya lo veremos. Abogaron por abolir la esclavitud, sino que en Pensilvania fueron los primeros en abolirla, mientras ni rastro de iniciativa similar en tu querido Imperio Español. Los primeros reyes en abolir por ley la esclavitud indígena fueron españoles, mucho antes de que los cuáqueros existieran. Por cierto, Nicolás, Voltaire también dijo de ese imperio español que tú describiste como decadente que tuvo la superioridad sobre los demás pueblos. ¿También le vas a acusar de tergiversador hispanista? ¿Contra estos criminales no peleas, Nicolás? Sí, brigada, sí peleo, tanto como tú peleas con la ética periodística. Empecemos a ver qué pienso yo de Alberdi, repasando el video donde aparezco en la portada con Locke que osaste criticar sin haber visto siquiera. Lo primero, yo no critiqué tu vídeo. Critiqué el hecho de que te retratases al lado de Locke, el traficante de esclavos, mientras te las das de defensor de la libertad. No dije nada del contenido del vídeo. Otro punto que me gustaría resaltar es la anacronía, por ejemplo, de la Constitución de 1853. Porque mientras Alberdi postula esa Constitución, que por otro lado tiene una gran dosis de ingeniería social, plantea que el Estado debe fomentar la inmigración europea, entre muchas otras cosas, gente como Spooner... De los 5 minutos que dura el fragmento, esta es la única mención que haces a Alberdi, más una crítica algo mayor en una entrevista, que ni siquiera en uno de tus vídeos. ¿Esa es tu forma de pelear, señor ético? Ni siquiera has hecho mención de hasta qué punto llegaba el racismo de Alberdi. He visto mariquitas más peleonas que tú. Si tan mal concepto tienes de Alberdi, ¿por qué hiciste este comentario del cual no has hablado? Vos fíjate Alberdi era un hombre de buenas intenciones. Sí, brigada, sí peleo, tanto como tú peleas con la ética periodística. Brigada, si buscabas a un liberal que justifique u omita las incongruencias de otros liberales, conmigo has cometido el peor de tus errores. Lo que buscaba era un ignorante en historia, y he encontrado eso y mucho más, te lo aseguro. Yo acepto la historia tal cual es, y la cuento tal cual es, no como tú que la tergiversas de manera sistemática. Y además, mientes. Es bastante repulsivo que me hayas acusado de manera tan burda de ser un ignorante patológico. Señores, miren, la historia tiene una ignorancia patológica. De comunicar con escasa ética o de promover el esclavismo cuando tú has demostrado, al menos en este programa en cuestión, estar mucho más cerca que yo de las 3 categorías en disputa. Y en rigor, no solo con este video. En este otro, donde te preguntas si Franco era un dictador inclusivo y su colonialismo también, te pasas media hora ensalzando las políticas de la dictadura asesina. En cuanto a la seguridad social, durante el franquismo, fue bastante arcaica, sobre todo en el mundo rural español, y la gente más humilde tenía que recurrir a la caridad. Durante la mayor parte del franquismo, que además sufría un bloqueo por parte de Estados Unidos y Europa, el mundo rural español era tanto más pobre que Marruecos, y la reconstrucción de la posguerra tardó muchísimo en llegar. Mucha gente murió de tifus o tuberculosis, que dividieron a la población entre emancipados y no emancipados. Los no emancipados eran considerados en parte como menores de edad. De hecho, no podían comprar alcohol ni optar a tener permiso de armas. Además, se les limitaba el tamaño de sus explotaciones agrícolas y tenían varias restricciones del derecho a la propiedad. Y en 1938 se introdujo la obligatoriedad de los no emancipados de trabajar 40 días al año para hacer, fundamentalmente, obras públicas, aunque también se incluían explotaciones privadas. Aunque Franco endureció determinadas leyes, también hay que tener en cuenta que fue continuista de un colonialismo heredado y que se mantuvo también durante la idealizada Segunda República. No fueron transformadas en provincias hasta el final del régimen franquista, y solo fue por el proceso de descolonización africana urdido por la ONU. Hasta entonces habían sido colonias. Franco solo visitó una vez el Sáhara y jamás fue a Guinea Ecuatorial, de lo que se puede deducir que no mostraba demasiado interés por ellas.
La verdad me pasé el video entero esperando que pongas en tela de juicio lo expuesto en la propaganda, pero no, lo acepta sin críticas. Más allá de unos poquitos comentarios sobre el apartheid y la segregación total entre los guineanos que se sometieron a la imposición de costumbres violenta por parte de España y los que no, que eran en toda regla colonos inferiores y sometidos a todo tipo de escarnios y abusos. Que eran en toda regla colonos inferiores. Los que no se sometían al orden español eran colonos inferiores. ¿Tú sabes lo que es un colono? El colono es el español, el indígena el negro. Su principal fuente para intentar ridiculizar a los independentistas de Guinea Ecuatorial es literal una película propagandística realizada por el régimen. ¿Era Franco un racista, islamófobo, anti-inmigración y de Vox? Vamos a verlo. Después de recibir la llave de oro de la población, la ley de organización y régimen... Tú, por el contrario, sí que te dedicas a compartir vídeos de Leyenda Rosa y lo haces muy en serio. Como España misma, porque después que se fueron los moros, como vos señalabas, hubo un precedente que se compara a veces con el 33 de Hitler, un holocausto literario dirigido por Torquemada. La existencia de la libertad y lo que ellos llamaban tolerancia, todo eso no hubiese sido posible. Y de hecho, cuando lo sacan a los moros, vuelve de nuevo a caer abruptamente en un estado que se podría decir hasta de incivilización, ¿no es cierto? Sí. Cuando se produce este microclima, digamos, de libertad, en donde todas las potencialidades humanas se ven y se multiplican. Más quiero destacar que absolutamente todos tus argumentos son usados por los imperialistas ingleses, que básicamente los invasores invirtieron en infraestructura o enseñaron determinados oficios por la fuerza a los invadidos, o bien que los civilizaron. Yo jamás dije que los civilizaron. Dije lo que hubiera pasado con colonialismo y sin colonialismo para que la gente tenga el criterio más amplio. Ni siquiera me puse a favor o en contra. Algo que comprenderías si en lugar de dedicarte al adoctrinamiento te dedicases al periodismo. Lo curioso es que en este otro video te dedicas a contradecir todo ese recetario imperialista que defiende lo indefendible con argumentos xenófobos, con los cuales estigmatizas a los inmigrantes musulmanes y abogas por su prohibición. Ahora también me acusas de xenófobo. Suma y sigue. Así que decídete, o estás en contra de la inmigración musulmana en España, o estás a favor de la invasión española a América. Las dos cosas juntas no van. Si hubiera hoy conquistadores españoles que hicieran en el siglo XXI lo que hicieron en el XVI, te aseguro que la mayor voz en contra sería la mía. Sorpresa. Lo que me llama la atención es que tú compartas los planes migratorios de esas élites globalistas a las que tanto criticas a diario. Así que decídete, o estás en contra de la ingeniería social de Soros o estás a favor de la ingeniería social de Alberdi. Las dos cosas no van. Lo que tampoco puede ser es que te erijas como un defensor de la libertad y critiques la historia de España mientras dices el gran Voltaire o Alberdi era una persona con buenas intenciones a dos de los grandes promotores del racismo. Porque si yo te parezco xenófobo, imagínate Alberdi, Montesquieu, Voltaire o Locke. Y todas las distorsiones y problemas que existen para generar movimientos masivos de personas tienen que ver con las guerras imperialistas genocidas, como las que por ejemplo se han hecho contra Irak, contra Siria o contra Libia en los últimos años, donde participó el actual Estado español, y también con el Estado que reparte dádivas y asistencia social e interviene distorsionando la economía, que es todo lo que tú apoyas. Eso es lo que causa una inmigración artificial más allá de la espontánea. En Marruecos o Senegal no hay guerras. La mayor parte de los inmigrantes en España no son refugiados, señor periodista informado. Y esta pobreza es resultado de que no hay planes de desarrollo estatales, de esos que a ti no te gustan, por parte de esos estados musulmanes para sacar a flote a la población como hizo Corea del Sur, pasando de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos gracias a sus planes quinquenales de economía planificada.
A todas luces, Brigada, eres un chaval inteligente. Y pese a todo este penoso espectáculo que has dado intentando lincharme, espectáculo que considero que se ha vuelto en contra tuya, no creo que necesariamente seas una mala persona. Cuando yo era adolescente, me pasaba noches enteras discutiendo en los grupos de política y de historia de Facebook y lanzando chicanas y archivos contra mis interlocutores. En resumen, me parecía bastante a ti. Pero toca crecer, hombre. Carpe diem y a vivir, que son 2 días. Ahórrate tu paternalismo, chavalín. Te saco 6 años. Cuando yo tenía mis primeras discusiones sobre política, tú todavía jugabas con los Power Rangers. Y precisamente porque ya he crecido, me puedo permitir el lujo de dar un correctivo a los que todavía estáis por crecer. Y tú andas necesitado de un buen correctivo que te baje ese ego tan enorme que tienes, porque desde luego no tienes motivo para tenerlo después de este bochornoso espectáculo que has dado. Empieza por llamarte a ti mismo divulgador, como yo lo hago, y cuando verdaderamente aprendas, podrás autodenominarte como periodista. Por lo menos hasta entonces, ten un poco más de modestia. Sería interesante que crees contenido propio, con tus ideas, en lugar de estar permanentemente colgándote del prójimo con rabietas infantiles porque no comparten tus axiomas. Qué triste sería mi vida si tuviera que andar persiguiendo a todo aquel que repite mentiras, o no necesariamente mentiras, opiniones cerradas sobre los principios del liberalismo. Mi canal es Brigada Antifraude. Y mientras haya fraudes tan flagrantes como tú, seguiré teniendo trabajo que hacer desmintiéndoos. Porque hay muchos canales que desmienten lo que dice la televisión, pero muy pocos desmienten las mentiras flagrantes que esparcís youtubers como tú. Por tanto, ahí hay una tarea que puedo hacer y donde puedo aportar. Entiendo que a gente como tú no le guste porque quedáis retratados y expuestos, pero no creé este canal para hacer amigos. Comprendo que te cause mucho enojo e impotencia que quedes en ridículo en mis vídeos, pero no se puede decir que no te lo hayas ganado a pulso, pues son tus mentiras y no calumnias mías lo que tanto te ridiculiza. Creo que mi trabajo combatiendo a desinformadores es mejor que el tuyo dedicándote a la desinformación del público. Por lo tanto, no estás en posición de darme consejitos. Y con esto quiero también que la audiencia no se muestre tan crédula ante discursos aparentemente bien documentados y armados como el tuyo, y que sea más crítica. Que no se crea lo primero que le dicen solo porque hay muchas citas de libros de por medio, más aún si estas son falsas. Creo que esta es la lección más valiosa que le has enseñado al público, aunque haya tenido que ser con mi ayuda. Pero bueno, si fuera como tú, podría dedicarme muchísimas horas más a desgranar una por una tus inconsistencias lógicas, tus manipulaciones y tus desaciertos. Pero no obstante, tengo una vida propia. De verdad, Nicolás, es increíble, absolutamente increíble, que en 2 horas no hayas sido capaz de nombrar ni un solo fallo de documentación por mi parte. Y ya no solo es que hayas mentido descaradamente a tu audiencia, llegando incluso a falsear el contenido de las fuentes, sino que me has difamado en un vídeo que ya va por casi 80.000 visitas y más de 8.000 me gustas. Dime, Nicolás, ¿vas a tener ya no la ética, sino la suficiente vergüenza como para rectificar ante este daño que has causado tanto a tu desinformada audiencia como a mi imagen? No obstante, cualquiera que siga mi trabajo sabe bien que no se me caen los anillos a la hora de reconocer mis errores.